Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por conectaros a este tercer seminario online y acompañarnos en esta jornada que va a ser seguro muy interesante. Como ya sabéis, el 30 y 31 de mayo, AEDIS, Plena Inclusión España y Plena Inclusión Cantabria, organizamos el primer Congreso Internacional titulado Futuro del empleo de las personas con discapacidad intelectual. Más de 300 personas nos reuniremos en Santander para debatir sobre la realidad y el futuro del empleo de este colectivo. En los meses previos a este evento, que ya está muy cerquita, estamos celebrando una serie de actividades precongresuales que giran en torno a cada uno de los retos que se han identificado. Hoy vamos a centrarnos en el reto 1, que versa sobre un marco legislativo, una nueva ley de inclusión laboral. Y en este contexto, hoy contamos con María José Romero Ródenas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha y directora académica del Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad. La verdad es que para nosotros es un honor contar hoy aquí con su presencia, eh, porque María José cuenta con una extensa trayectoria académica e investigadora. Es experta en políticas activas de empleo, colaboradora en la Fundación Derecho y Discapacidad y ha venido compaginando la magistratura en el orden social con una extensa, como digo, trayectoria en el ámbito científico y doctrinal. De manera que me gustaría resaltar también que este año ha recibido el premio CERMI en la categoría de investigación social y científica, precisamente por el trabajo desarrollado en el libro blanco sobre empleo y discapacidad. Entonces, tenemos hoy la suerte, como decía, de contar con María José en la presentación en la difícil presentación, pues por la extensión de su, de su dimensión, pero sí que es especialmente relevante para nosotros, pues esta hoja de ruta, que es especialmente relevante para el empleo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pues dadas las mayores tasas de paro y las menores tasas de actividad y de empleo que tienen. Y esta hoja de ruta, el libro blanco sobre el empleo y la discapacidad, determinará también el papel de los centros especiales de empleo de iniciativa social en el impulso del empleo de los colectivos que más dificultades de acceso y mantenimiento tienen al mercado de trabajo. Por eso quiero dar las gracias ya desde ahora a María José por compartir con nosotras en este marco su conocimiento y experiencia, porque la conferencia, la ponencia, la conversación de hoy va a girar en torno a la presentación, resumen y conclusiones del libro blanco de la discapacidad, sobre el cual pues podremos ir en este contexto del acto que vamos a celebrar hoy, de esta actividad precongresual, poder ir pues planteando pues, diversas preguntas o interacciones, provocando un debate en definitiva entre los asistentes que están con nosotros y a los que también saludamos, porque la verdad es que hoy tenemos un público muy numeroso y entendido, o sea que va a ser una sesión que yo espero que sea realmente extraordinaria. Así que, María José,
sin más, te cedo la palabra. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues quiero agradecer la invitación de Aedis, ¿no? A realizar, ¿no? Pues esta actividad que, como muy bien ha señalado Chema Franco, pues se contextualiza en la antesala del excelente congreso que se celebrará a finales el último jueves y viernes del mes de mayo. Para mí es un placer hablar de la presentación y las conclusiones del libro blanco. Ya lo ha apuntado Chema Franco, que va a ser inalcanzable en este tiempo que tenemos, pues de acotar todos aquellos aspectos que buena parte de las personas que están viéndonos al otro lado de la pantalla, pues tienen un interés práctico, ¿eh? Vaya por delante, pues esta apreciación. Muchas gracias dobles, ¿no? A la invitación de Aeris, además por la gran labor que día a día venís realizando desde esta patronal de la discapacidad con casi ¿no? más de 200 entidades de diferente naturaleza y además muy implantadas en muchas comunidades autónomas, y vaya por delante la labor. Además, representáis muchísima actividad dentro de los centros especiales de empleo y dais trabajo, que es lo que yo voy a hablar, ¿no? De la empleabilidad, del trabajo. Dais muchísimo trabajo, creo que no me equivoco si está cerca de 50.000 las personas con discapacidad que desde la patronal, desde el grupo AEDIS, pues obtienen, ¿no? ese trabajo. Bien, yo voy a dividir mi intervención en una parte introductoria, luego un elemento central que no voy a anunciar ahora, por el cual pues creo la importancia de este libro blanco, que no es un libro blanco al uso, como por las razones que yo voy a señalar. Es un libro blanco que hemos participado cerca de 35 personas de todos los ámbitos y sectores, muy vinculados con el ámbito científico. 11 universidades han participado y bueno, pues voy a hacer una referencia de lo que yo creo que puede resultar muy interesante en un congreso de esta naturaleza, donde lo que, como muy bien ha señalado Chema Franco, lo que importa, lo que preocupa y ocupa es la inserción laboral, es el trabajo de las personas con discapacidad. Desde luego, la incorporación de las personas con discapacidad en nuestro mercado de trabajo viene muy vinculado por muchos factores, pero disponer de un trabajo, disponer de un empleo, desde luego supone pues un elemento central para las personas, para la integración social y sobre todo creo que es muy importante tener un trabajo, tener un empleo, porque va muy vinculado con la participación en la sociedad de las personas con discapacidad. Desde luego, la ausencia de no tener empleo, un gran porcentaje de personas con discapacidad, voy a hablar ahora mínimamente de estadísticas, las conocéis todos los que escucháis esta intervención, escuchéis las altísimas tasas de desempleo y las altísimas tasas de inactividad laboral de las personas con discapacidad. En mi opinión, manifiesto que la inclusión laboral es una cuestión no resuelta y por tanto creo que es una cuestión de la que ha faltado determinación, podemos llamar así, es una cuestión que ha faltado rigor, ha faltado convicción para abordarla en sus propios términos y quizá porque es un problema es tan grande y tiene tantas dimensiones y magnitudes que creo que debemos de centrar prioritariamente las políticas vinculadas a las personas con discapacidad en torno al valor de la inclusión laboral. Partimos de una premisa, desde luego, dar respuesta a la realidad social del empleo de las personas con discapacidad no constituye, para mí, no constituye una opción, constituye una obligación de todos los poderes públicos y un derecho de las personas con discapacidad, pero también es el derecho de la discapacidad, constituye, desde luego, un instrumento fundamental, ¿no? De los poderes públicos, de los actores sociales y, por supuesto, de la sociedad civil organizada. Otro elemento introductorio que quiero señalar es que lo que caracteriza la discapacidad y lo que además dificulta a la discapacidad, que es la heterogeneidad que hay de la misma, ¿no? Cualquier intento de establecer un modelo
o un sistema universal, horizontal, uniforme de la integración laboral, desde luego podréis estar de acuerdo conmigo que constituye un choque de enormes dificultades prácticas que desemboca desde luego en una multitud de panoplias, puedo utilizar el término, una multitud de medidas, de servicios que pretenden estandarizar lo que no es homogéneo, etcétera, ¿no? Y creo que siendo precisamente esta estandarización de los servicios, uno de los elementos más disruptivos en el ámbito de las políticas de empleo es que se acrecienta enormemente con la heterogeneidad del tratamiento de las personas con discapacidad. No voy a hablar del modelo social implementado a través del Real Decreto Legislativo 1/2013, no es mi objetivo y además seguramente lo conocéis mucho mejor en la práctica que yo, ¿no? Desde luego, el mercado de trabajo no es neutral y no es neutral para las personas con discapacidad. Los datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad, publicados, el último, ¿no?, nos manifiestan cifras que para mí son descaradas. Descaradas porque no se habla mucho del desempleo de las personas con discapacidad, no se habla mucho de las mujeres desempleadas con discapacidad y mucho menos se habla del porcentaje tan enorme de inactividad de las personas con discapacidad. No voy a hacer referencias, si luego queréis en el coloquio podemos hacer referencia a las cifras, pero quiero poner en énfasis el altísimo porcentaje comparativo entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Otro elemento introductorio que quiero señalar y subrayar es el anclaje en el ordenamiento constitucional e internacional que tiene el derecho del trabajo y las políticas del empleo con la discapacidad. Todos hemos celebrado, todos estamos celebrando la justa reforma del artículo 49 de la Constitución española, que junto con el artículo 14 son los principales apoyos para el desarrollo de normativas amparadas en las medidas de empleo y en la inserción laboral del colectivo de las personas con discapacidad, pero poco se ha estudiado o se ha vinculado el artículo 49, el artículo 14 con un precepto. Claro, como yo soy laboralista, pues tiendo ¿no? a enfatizar enormemente siempre en mis clases la importancia del artículo 35. Este artículo que hablamos que lo debemos utilizar porque debemos fijarnos en que el derecho del trabajo para las personas con discapacidad tiene un anclaje constitucional también en el artículo 35 porque reconoce la centralidad social, la centralidad económica y es un elemento de cohesión social como factor integrante de las políticas y sobre todo en un sistema, ¿no? En un sistema que tiende a respetar, a garantizar e incrementar las políticas de bienestar social. Y no se habla del artículo 35 del derecho del trabajo de las personas con discapacidad y por eso la importancia de ponerlo hoy en relación ¿no? con otros elementos que vamos a estudiar. Eh, Digo el artículo 35 relacionado con el artículo también 40, los poderes públicos tienen la obligación. Subrayo, los poderes públicos tienen la obligación de realizar una política orientada al pleno empleo, de lo que se deriva, desde luego, una consecuencia evidente. No vale cualquier política de empleo para las personas con discapacidad, sino solamente aquella política de empleo que esté orientada al pleno empleo, lo cual ya de entrada para mí es una enorme crítica del sistema, por una crítica indirecta a nuestro actual modelo de política de empleo para las personas con discapacidad, en ningún momento se busca o se ha buscado dicho pleno empleo, sino una mejora de las condiciones de acceso al empleo, una mejora en la calidad del mismo, pero no al pleno empleo ni a las formas jurídicas, ni tampoco en documentos pragmáticos como pueden ser las diferentes estrategias de empleo que afortunadamente tienen una parte, un capítulo, un título vinculado a las personas con discapacidad. Y quiero poner en énfasis la importancia que tiene la vinculación del artículo 49, el artículo 14 y el artículo 35 de la Constitución española.
Desde luego, desarrollar una política de empleo que garantice la formación, la readaptación profesional son elementos básicos y de diseño en cualquier sistema de inserción laboral y tienen que ser elementos clave para el diseño de, como ha señalado Chema Franco, la futura ley de inserción laboral para las personas con discapacidad. Podemos hacer también un recorrido por las normas internacionales y no puedo excusarme, ¿no? De no hacer mención en el plano internacional la importantísima, bueno, el artículo 27 de la importantísima Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El paso de ese modelo rehabilitador hacia un modelo social básico de derechos humanos garantiza el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Y esto es una relevancia importante, subrayo, que el legislador actual tiene que tener en consideración para establecer políticas o establecer pues lo que sería lo más adecuado y que se señala en el libro blanco como una de las conclusiones, la futura ley de inserción laboral de las personas con discapacidad. La opción de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad señala, no habla del empleo protegido, no habla del empleo ordinario, sino que se acuña un término que creo que es importantísimo para los juristas y es importantísimo también para el legislador, que es el término del empleo significativo, no solo a la vista del artículo 27 y 19 de la Convención, sino también de la importantísima observación general número 8 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y también de imprescindible referencia en materia de la inserción laboral de las personas con discapacidad es la Carta Social Europea Tratado Internacional también, y donde viene a señalar los artículos 9 y 10 cómo se reconoce expresamente el derecho a la orientación y a la formación profesional de las personas con discapacidad, vinculando además con un precepto de la Carta Social Europea, que es el artículo 15, que el eje central en materia de discapacidad es el derecho a la orientación, a la educación y a la formación profesional. Por tanto, en este recorrido internacional y constitucional hemos visto diferentes preceptos donde establecen con carácter general y universal el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Hasta ahora, la crítica indirecta que he mantenido es que no se ha visto reconocido en esas políticas legislativas o en esas políticas ejecutivas por parte de las comunidades autónomas una verdadera garantía del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Huelga decir, ¿no? Todos los pronunciamientos de últimamente, que también haré referencia a algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han recogido algunas conclusiones del libro blanco del empleo de las personas con discapacidad, como haré mención, y la importantísima directiva, la directiva 2000/78, donde viene a establecer pues, el tema de las discriminaciones directas, indirectas, el tema de los ajustes necesarios, etcétera, de el colectivo de las personas con discapacidad. Llegados a este punto, ¿es oportuno, hay que hacernos la pregunta, ¿es oportuno el libro blanco sobre empleo de las personas con discapacidad? Pues sí, es muy importante y es muy oportuno y además constituye pues un extensísimo, como ha señalado Chema Franco, un extensísimo estudio científico de más de 1.100 páginas, detallado, un tratamiento amplio, además transversal, que desde luego apuesta por un futuro integrado me quedo corta si señalo que hay un capítulo de conclusiones generales, pero cada uno de los autores en sus capítulos manifiesta propuestas del eje Ferenda. Y desde luego creo que la participación de un colectivo de prestigiosos juristas, de abogados, además de las partes sociales también han intervenido, creo que pone en valor el libro blanco. Pero no solamente por la autoría, sino que también el gran objetivo ha sido visibilizar y analizar desde una concepción amplia lo que es el derecho, permitirme la expresión, ¿no? El derecho del trabajo de las personas con discapacidad y desde luego necesita contribuir a la creación de ese verdadero proyecto emancipador que es desde una vez por todos los proyectos legislativos a partir de ya
establezcan con carácter transversal el tratamiento de las personas con discapacidad para eliminar barreras, obstáculos y, desde luego, persistir en esa idea de que el derecho del trabajo de las personas con discapacidad tiene su conexión más importante en el artículo 35 de la Constitución. Cuando yo acepté la dirección del libro blanco, bueno, pues un libro blanco al uso, ¿no? Hay muchos libros blancos realizados, pero este libro blanco no es un libro blanco con carácter general como otros libros blancos. ¿Cuál es la especialidad? Aparte de la especialidad, la importancia del tratamiento del empleo de las personas con discapacidad, una asignatura pendiente en nuestro país, pues las instituciones que firmaron publicaron un convenio entre el Real Patronato de la Discapacidad, la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social de entonces, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Fundación ONCE y el CERMI. Firmaron un convenio publicado en el Boletín Oficial del Estado allá en noviembre del 2022 para crear, para gestionar, para comenzar el estudio y el análisis de este libro blanco. Es un libro blanco que consta de 13 capítulos. Hay un capítulo muy importante de derecho comparado, hay un capítulo también relacionado con los interlocutores sociales y, bueno, pues en definitiva son temas que el libro blanco está publicado en la página web del Real Patronato y es de acceso abierto, ¿no? Como he señalado, no es un libro blanco al uso porque no es porque no quiero, me sabe mal hablar de lo mío, ¿no? Pero es un libro blanco, no es al uso porque tiene su justificación, no solamente en un convenio por las grandes instituciones, ¿no?, que he señalado, sino también porque tiene su justificación en la transformación de la realidad sociolaboral española en los últimos años y, desde luego, es fruto del desarrollo de tendencias como la globalización, la digitalización y también, bueno, pues dentro del marcado momento político, social y económico. Y además, las entidades promotoras eh, han contribuido con la firma de este convenio a hacer posible su existencia y contribuir al cumplimiento de diferentes preceptos recogidos en leyes o en normas multinivel que exigían la elaboración de un libro blanco. Por tanto, el libro blanco del empleo con discapacidad está realizado y está publicado y se ha dado cumplimiento a el capítulo quinto de la Estrategia Española de Apoyo al Empleo, que venía a exigir este libro blanco. Se ha dado cumplimiento a la Estrategia Española sobre Discapacidad de los años 2022 al 2030, que exigía su existencia, pero también se ha dado cumplimiento con la existencia de este libro blanco a la disposición quinta de la Ley de Empleo, que acaba de cumplir hace poquito un año, la Ley 3/2023. En su disposición adicional quinta se establecía la necesidad de un libro blanco, pero voy más allá. El Real Decreto Ley 1/2023, el que recoge los incentivos a la contratación laboral, señalaba en uno de sus preceptos, y leo textualmente, que en el marco de las conclusiones del Libro Blanco del Empleo y Discapacidad se desarrollarán las iniciativas legislativas oportunas para ordenar e impulsar los programas de empleo a favor de las personas con discapacidad. Quiero poner de relieve la importancia de este libro blanco y la importancia de que las entidades promotoras del libro blanco, bueno, pues hayan apostado por tener en un plazo de tiempo reducido, ¿no? Porque se publicó el libro blanco en julio del 2023, pues hayan cumplido los objetivos de llevar a cabo pues el libro blanco. La verdad es que el contenido, la propuesta, los objetivos y las decisiones que se tomaron antes, durante y con posterioridad al libro blanco sitúan al mismo en un instrumento fundamental de gobernabilidad para realizar los oportunos cambios legislativos que a partir de ya se requieren. Y digo a partir de ya porque ya ha habido algunos inicios de reforma en cuanto a materia de discapacidad.
Como directora del libro y autora del tema de las conclusiones, del capítulo conclusiones, de la introducción, etcétera, todo el hilo, un elemento conceptual clave que envuelve al libro blanco, es el término de el capacitismo como fuente de discriminación. Y muchos de ustedes lo van a entender por qué hago referencia al concepto del capacitismo, porque desde luego creo que es la clave del entendimiento y la clave de las futuras políticas legislativas que en nuestro país se produzcan en relación con la integración laboral y el derecho del trabajo de las personas con discapacidad. El capacitismo influye, desde mi punto de vista, de manera muy negativa en las posibilidades que tienen muchas personas con discapacidad de conseguir un trabajo y además un empleo de este tipo. Y lo he dicho cuando he comenzado mi intervención, el problema de la discapacidad es su enorme heterogeneidad, pero el segundo problema de la discapacidad en pleno siglo XXI es que todavía estamos abordando el derecho del trabajo de las personas con discapacidad muy estrechamente vinculado con la idea del capacitismo y sus efectos son negativos y sus efectos, bueno, pues se han descrito como un sistema de valores que desde luego considera que determinadas características de nuestro cuerpo, de nuestra mente, son fundamentales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida y son fundamentales para ejercer los puestos de trabajo en los medios ordinarios, en los medios de trabajo protegido o de empleo selectivo. Desde luego, el concepto del capacitismo lo debemos de trabajar, el legislador lo tiene que trabajar, es un concepto que todavía desde algunas disciplinas científicas, y señalo la mía, el derecho del trabajo, está en fase de estabilidad para marcar su naturaleza jurídica y desde luego entiendo que el concepto del capacitismo va muy vinculado a la opresión, a la exclusión, a la pobreza y sobre todo a la discriminación de las personas con discapacidad. Estamos abordando, pues en este sentido, que la discapacidad es una condición, el capacitismo hace de la discapacidad una condición de segundo orden, una condición muy devaluada, catalogada para las personas con discapacidad como son inferiores. Yo creo que debemos de eliminar esa base. El libro blanco de las personas con discapacidad desde la página 1 hasta la página final mantiene esa idea del capacitismo. La discapacidad es una construcción social que ha estado históricamente subordinada a narrativas sociales y culturales y desde luego ha expulsado de las personas con discapacidad a los márgenes que se pueden considerar de segunda categoría, donde ejercen un papel fundamental las familias y los hogares, y creo que eso no me equivoco si digo que va en contra del verdadero motor o los verdaderos objetivos del artículo 27 del Convenio Internacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las propuestas, ¿no? Las propuestas reformadoras del libro blanco. Son todo propuestas propositivas. Se hace un análisis reflexivo. Existen importantes capítulos muy vinculados y estrechamente con el derecho del trabajo. No era objetivo de los promotores a la hora de establecer las materias a tratar, no era objetivo de realizar un examen exhaustivo de la seguridad social de las personas con discapacidad y por tanto apenas se analiza. La primera de las conclusiones que se hace referencia, bueno, las he ordenado no como aparecen en el libro, sino en función, ¿no?, de lo que les podía interesar mayoritariamente. Pues la primera conclusión, y creo que se debe de realizar ya, es la necesidad imperativa de impulsar desde el Gobierno de España un cambio en el modelo regulador que ordene y modernice el fomento del empleo de las personas con discapacidad, desde luego avanzando en uno más coherente, con una realidad social, cultural, socioeconómica, sociolaboral y además subrayo tecnológica y demográfica plenamente compatible con el siglo XXI y plenamente compatible con los nuevos modelos de negocio, con los nuevos modelos de empresa dentro de la economía 5.0.
¿Qué va a precisar precisamente, perdón, la nueva regulación legal general o integral en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad? Pues no solamente una perspectiva laboral, ya les señalo también que una perspectiva de seguridad social, que no sea un trabajo no disuada de la persona con discapacidad y de las familias de perder una prestación social no contributiva. Y eso es un elemento clave que permitiría a las personas con discapacidad compatibilizar su prestación. Son prestaciones muy reducidas de seguridad social cuantitativamente con el desarrollo de un trabajo. Desde luego pone de manifiesto pues, la necesidad, desde luego, de modernizar y, lógicamente, actualizar el marco normativo. ¿Qué significa? Primera conclusión, tenemos que aumentar significativamente la participación en el mercado de trabajo mediante combinación de políticas flexibles, activación inclusiva, medidas de acción positiva que complementen la legislación en materia de no discriminación para promover, desde luego, oportunidades de empleo digno y facilite, desde luego, su permanencia y mantenimiento en los puestos de trabajo, facilite su integración laboral y su vinculación en el desarrollo de actividades laborales, incluso en aquellos momentos donde la persona con discapacidad tenga un déficit que no le permita asistir con regularidad al puesto de trabajo. También hemos puesto elementos suficientes científicos o de apoyo legal que permita también a las personas con discapacidad teletrabajar, ¿no? ¿Cómo? Pues vosotros podéis, que sois los expertos en materia de activación laboral, entender que puede ser un elemento importante que hasta ahora pues no se ha cubierto. Desde luego, transformar el marco normativo a través de una ley de inclusión laboral, teniendo no únicamente en cuenta la situación actual de las personas con discapacidad, sino también combinar los profundos cambios que se están produciendo en nuestra sociedad y, desde luego, en un escenario de complejidad, en un escenario de ambigüedades crecientes en el mercado de trabajo y donde se ponga en énfasis cuidadosamente la atención de los derechos fundamentales, la accesibilidad y la sostenibilidad en el desarrollo del trabajo. Desde luego, esto solamente se puede desarrollar si se realiza una intervención interdisciplinar, interinstitucional e intersectorial. Interdisciplinar, formación, políticas de contratación laboral, protección social, activación inclusiva, institucional e intersectorial, tanto en el ámbito público, privado. Fundamental, hemos puesto en valor el papel del tercer sector, también los agentes sociales y la sociedad en general. Claro, debemos seguir avanzando en la eliminación de estas barreras porque les señalo a título de ejemplo porque me preocupa lo que les voy a señalar. Si en el año 2020 el legislador derogó con carácter general el despido por inasistencias justificadas, entre otros motivos, porque tenía que cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podría, de hecho, desde mi punto de vista, constituye una discriminación indirecta por razón de discapacidad que se mantenga, porque no hay justificación alguna que la causa de despido se mantenga vigente en el contexto de la relación laboral de personas discapacitadas en centros especiales de empleo. Y eso me parece muy grave que todavía, estando en el año 2024, no se haya resuelto este precepto. Hay que instar a derogarlo urgentemente porque constituye una diferencia sin justificación posible y, desde luego, bueno, pues creo que es una causa razonable que, para plantear, en el caso hipotético de que se plantee en la práctica, plantear su inaplicación efectiva a causa de su ineficacia en la dimensión de una norma de libro discriminatoria. Tengo que hablar también de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero. Manifestamos en el libro blanco que había que reformar el artículo 49.1e del Estatuto de los Trabajadores
permite al empresario extinguir el contrato por una incapacidad permanente debido a una discapacidad sobrevenida durante la realización del trabajo, sin que el empresario esté obligado con carácter general a prever, mantener como medida de política de empleo el puesto de trabajo, debiendo además de establecer los ajustes razonables. Bueno, aquí podemos luego abrir un debate. Estos cambios se han introducido recientemente. En la página web del Ministerio sigue hasta el día 27, si no me equivoco, la posibilidad de realizar propuestas de reforma del anteproyecto de ley que el Ministerio de Trabajo ha publicado en relación con la reforma del artículo 49.1.e. No me ha parecido adecuada la redacción. No creo que tanto el artículo 27 como de la Convención Internacional, como la directiva, como la Ley 15/2022 tiendan a considerar que el trabajador con discapacidad es el que tiene que solicitar los ajustes necesarios cuando se llega a una discapacidad sobrevenida. Creo sin duda que hay que establecer reglamentariamente, y así lo hemos señalado, una normativa sobre ajustes razonables. No deben de suponer un coste adicional o un coste importante a la empresa, pero es importante que el ajuste razonable se entienda en los términos de política de empleo como una cuestión ligada a el mantenimiento y la permanencia del puesto de trabajo. Y por tanto, no se trata tanto del ajuste razonable como la aplicación de una técnica, de un medio, de un instrumento, sino también utilizar el ajuste razonable como mantenimiento de empleo, incluso la posibilidad de cambiar de puesto de trabajo en caso de la discapacidad no pueda ser compatible con el desarrollo del puesto. Son muchas las cuestiones inherentes, ¿no?, a todo el tema de los ajustes razonables. Los autores han mantenido del libro blanco una crítica constructiva en relación a que debemos de establecer más antes que pronto un marco legislativo vinculado al desarrollo de los ajustes razonables. No es fácil, pero desde luego el reconocimiento de la discriminación directa por denegación de ajustes razonables tiene en nuestro país un apoyo incondicional a través de la directiva, del artículo 5 de la Directiva 2078. Tiene un apoyo también no solamente en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocida, reconocida, se ha hablado mucho, pero no todo de forma adecuada, y también reconocer la existencia de la no mencionada tanto, no tanto mencionada, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de febrero, perdón, del 2022, donde se hace una importante interpretación jurídica de lo que son los conceptos vinculados a lo que son ajustes razonables. Y creo que es importante. Em, Otra de las conclusiones muy importante que nos ha parecido es que el diseño del nuevo marco normativo debe necesariamente de inspirarse en el subrayado continuamente por mí del artículo 27 de la Convención Internacional, pero también de la observación, de la importante observación general número 8 emitida por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, una observación general que establecería los elementos necesarios y fundamentales para llevar una ley de inserción laboral como se requiere, ¿no?, en el siglo XXI. Desde luego también la reciente ley de empleo manifiesta en muchos apartados, sobre todo en su artículo 14, en su disposición adicional quinta, medidas legislativas, programas y servicios públicos de empleo necesarios a favor de las personas con discapacidad. Y bueno, pues hay que realizar todo este tipo de programas vinculados. Programas con incentivos laborales. Hay que reordenar los incentivos laborales, pero todos los capítulos, las conclusiones generales, los autores han manifestado
la necesidad de establecer incentivos laborales, bonificaciones a las cuotas de la seguridad social, incluso incentivos fiscales que permitan en los primeros inicios de inserción laboral de las personas con discapacidad ese tipo de medidas de acción positiva y medidas que permitan, ¿no? Contemplar como hasta ahora esas ayudas a el tercer sector, a los centros especiales de empleo o en general aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad con sus propias limitaciones. La futura ley de inclusión laboral tiene que permitir también, es una de las manifestaciones que se ha establecido en el libro blanco, los necesarios tránsitos, ¿no? O graduaciones. Aquí hemos discutido mucho. Había partidarios, la doctrina laboralista y partidarios de que el empleo protegido daña la inserción laboral de las personas con discapacidad. No es mi opinión. Creo que el empleo protegido tiene un papel muy importante en la actualidad, pero sin embargo hay que rediseñarlo para que sus efectos todavía sean mucho mayores y diseñar a través sobre todo, de la observación general número 8 que he señalado. Pero también permite transitar, ¿no? En actuales modelos de futuro del empleo protegido. Hablo también de los ecosistemas de empleo de personas con discapacidad en régimen de trabajo autónomo, en régimen de cooperativas. Hablo del trabajo sostenible, del trabajo verde y hablo de la importancia que tiene la economía social en materia de trabajo de las personas con discapacidad. Creo que debemos de realizar una refundición del marco normativo actual, aclarándolo, actualizándolo y sobre todo armonizando acciones y las normas actuales que son obsoletas, establecer con carácter general pues una actualización tendente única y exclusivamente a, como he señalado al principio, a aplicar el artículo 35 de la Constitución española en cuanto a la garantía del derecho del trabajo de las personas con discapacidad, que hasta ahora pues se ha hablado poco y se ha reconocido menos. Y sobre todo por las altísimas tasas, no ya de desempleados, sino de inactividad y atendiendo al fenómeno sociológico estudiado también en los capítulos del libro blanco, donde se tiende al incremento del número de las personas con discapacidad. La discapacidad de origen está siendo menor, pero la discapacidad sobrevenida, motivada por enfermedad, por accidente de trabajo, accidente no laboral o enfermedad profesional, se está acrecentando en tasas muy elevadas. No hablo ya particularmente de nuestro país, sino en el entorno de la Unión Europea. Otra de las conclusiones: establecer un marco regulador garantista y a la vez flexible que responda a la diversidad de la propia condición de las personas con discapacidad. Y eso es muy importante porque se le va a dar un enfoque de activación centrada exclusivamente en el empleo y sobre todo una activación laboral, social, formativa e inclusiva desde las edades tempranas de acceso al mercado laboral de las personas jóvenes con un grado de discapacidad. Y aquí buena parte de algunas de las propuestas del libro blanco van dirigidas a las personas con discapacidad intelectual. Y por tanto creo que es una de las asignaturas muy pendientes en estos momentos dentro del marco de la inserción laboral. Se debe de permitir, desde mi punto de vista, dentro de esta visión integral, inclusiva, de planes individualizados y proporcionando servicios integrales, se debe de contribuir a la compatibilidad de las prestaciones de la seguridad social con el desempeño de un puesto de trabajo, ya sea a tiempo completo, ya sea a tiempo parcial. Es una verdadera asignatura que, claro, aquí no solamente es competente el Ministerio de Trabajo, sino el Ministerio de Seguridad Social. Y creo que sería también importante señalarlo, porque una de las importantes causas de la inactividad laboral de las personas con discapacidad es precisamente
disuadir, incluso aquí tiene un peso muy importante las familias, disuadir a aquellas personas que tengan una pensión no contributiva en el momento de acceder al trabajo, pues eliminar, ¿no? Extinguir esa prestación. Hay que establecer pues un medio fluido de posibilidades de compatibilidad a tiempo parcial, incluso posibilidades de reanudar inmediatamente la pensión o la prestación de la seguridad social una vez que el trabajador o la trabajadora con discapacidad tiene un repunte de su enfermedad o de su grado de discapacidad. Coincidimos todos los autores, y quiero subrayarlo, en que la inclusión e integración en los mecanismos ordinarios o protegidos de empleo es una imposición específica del principio de igualdad y se debe de articular a través de medidas de acción positiva, fomento del empleo y, sin embargo, nuestro objetivo es, sin embargo, todas las propuestas a desarrollar es que las tasas, no digo de desempleados, sino las tasas de inactividad vayan rebajándose oportunamente. Conforme se vayan rebajando las tasas de inactividad, esos empleos más protegidos, esos empleos con una reducción con una reducción de los derechos de las personas con discapacidad, como el salario, como la jornada, como el tiempo de trabajo, etcétera, vayan desarrollando o aumentando como mecanismo ordinario o mecanismo de protección del empleo. Se deben de buscar, desde luego, desde nuestro punto de vista, fórmulas de activación al empleo sin mermar, o mejor dicho, sin eliminar la protección social adecuada que esas personas con discapacidad tienen reconocidas por parte de la Seguridad Social. Es necesario esa reforma. Es necesario también fomentar el trabajo a tiempo parcial en algunos ámbitos de la discapacidad que lo pueda permitir. También he señalado la posibilidad del teletrabajo de las personas con discapacidad y, sobre todo, el entorno de la ruralidad, porque también las personas con discapacidad en el ámbito rural no gozan de los mismos servicios ni de los mismos derechos y garantías que las personas con discapacidad que tienen en las zonas urbanas. Y esto también es importante mantenerlo. Esa idea también se debe de fortalecer con las ayudas o las prestaciones de los servicios sociales de las comunidades autónomas y, desde luego, permiten la existencia de pasarelas entre un sistema de empleo y un sistema de empleo protegido muy vinculado con los programas públicos de garantía de las comunidades autónomas. Pasarelas ágiles, eficaces, fáciles entre las diferentes situaciones de incapacidad. Hemos tenido, bueno, un desarrollo reglamentario que hemos puesto en valor los autores del Libro Blanco a través del Real Decreto 888 del 2022, y lo que permite también pues es continuar con esta línea en los reconocimientos que sean fáciles, ágiles de la discapacidad. Muy importante articular también fórmulas que hemos denominado fórmulas mixtas de formación y empleo, sobre todo también pues, para aquellas personas con discapacidad más severa, discapacidades intelectuales más severas y en las edades más tempranas. Un aspecto, desde luego, que debe en todo caso ser objeto de evaluación y de formulación son las propuestas a las estructuras sociales en un momento en el que hemos definido, hemos mencionado propuestas de carácter prelaboral. En ese sentido, manifestamos nuestra opinión de analizar un cambio de denominación de los centros ocupacionales de las personas con discapacidad, y hemos sugerido la denominación de escuela laboral para personas con discapacidad. Otras orientaciones, otras propuestas van muy vinculadas con el desarrollo de los objetivos vertidos en la importantísima observación general número 8 de la ONU, y a la cual me remito, y muchas también otras conclusiones, pues es repensarse, ¿no? Venimos a manifestar que la relación laboral de carácter especial por motivos de discapacidad en el marco del trabajo decente con un marco normativo de hace casi 40 años, pues no responde a la realidad actual, ¿no? De esa relación laboral de carácter especial, y proponemos un nuevo Real Decreto que recoja
pues los centros especiales de empleo de iniciativa social, vinculados a la economía social y que sean además públicos. Nos venimos a manifestar por esa idea de fortalecer ese tipo de centros especiales de empleo y no eliminar, sino no proteger en la misma medida los centros especiales de empleo de iniciativa pública que los centros especiales de empleo de iniciativa privada. Es una cuestión muy criticada, existen posicionamientos dispares en relación a esta materia, pero en el libro blanco nos hemos manifestado en esta, en esta opinión, ¿no? De fortalecer los centros especiales de empleo con carácter públicos de iniciativa social, protegidos por el ámbito del tercer sector y muy vinculados con las estrategias, con las actividades que se promocionan a través de la economía social. También hemos señalado la importancia de reconocer medidas de acción positiva, políticas estatales, autonómicas y locales, que también vayan con una carga importante, pero siempre muy justificada en torno a favorecer esa integración laboral y en torno a la permanencia de la persona con discapacidad y una reducción de las cargas fiscales en aquellos casos que pueda ser necesaria, ¿no? Para la promoción de las personas con discapacidad. Otro de los elementos, y ya voy a ir un poco más resumiendo, reforzar el marco normativo y regulatorio del papel del sector social de la discapacidad. Iniciativa social, es una iniciativa social y no lucrativa. Hemos considerado que es un sujeto legitimado activo, colaborador esencial del sistema de inclusión laboral. En particular, quien mejor conoce el sector de la discapacidad, hablo del sector con carácter general, el que mejor puede participar en el diseño, en el impulso y en la ejecución de los planes de empleo a las personas con discapacidad es el tercer sector y por tanto tiene que tener un papel destacado. Destacado dentro de las acciones o de las políticas legislativas que se tengan que desarrollar pues lo antes posible. Dichas medidas creo que posicionan y van a robustecer eh, la posición necesaria en estos ámbitos, ¿no? Del tercer sector de el empleo decente y de una manera continuada con las cifras relevantes, asumiendo desde luego el tercer sector, como hemos manifestado en el libro blanco, una función tractora y cooperadora en el conjunto de las entidades que aglutinan el sector de la discapacidad. La participación del tercer sector no se reclama aquí solamente como un objetivo, sino también como un instrumento político centrado en las personas, que desde luego es lo que interesa y es una fuerte y práctica participación en la ejecución de las mismas. Ya para justificar la participación del tercer sector, hemos traído a colación algunas prácticas que probablemente algunos de vosotros os resulte cercanas. Algunas comunidades autónomas ya han incidido en esta línea, como la Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector, de Acción Social, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, siendo en esa mesa pues, la que se establece el diseño, la promoción, la protección y avanzar en los derechos sociales de las personas con discapacidad. Es deseable, vuelvo a señalar en este ámbito, que la participación del tercer sector en las políticas legislativas es fundamental. No se desea que el cambio sea eh, total y absoluto en materia de las reformas laborales, sino que se establezca un cronograma de propuestas reformadoras que faciliten pues ese tránsito del nuevo concepto, de la nueva implementación del derecho del trabajo de las personas con discapacidad. Creemos que es necesario también el cambio de denominación de los centros especiales de empleo, que afecta incluso, bueno, pues yo creo que a su propia conceptualización negativa que puede existir en algunos sectores de la sociedad, y creo que el papel de los centros especiales de empleo hay que potenciarlo y robustecerlo con las nuevas dinámicas y políticas que desde el Libro Blanco se están
favoreciendo. Creo que el marco normativo de las empresas de trabajo inclusivas estaría también recogido en un cambio legislativo. Las empresas de inserción también se proponen algunas medidas y creo que también, bueno, pues incentivar a través de un modelo abierto de empleo, pues un conjunto para aquellas personas que con el grado de discapacidad puedan compatibilizarlo mejor con un trabajo a tiempo completo en los mecanismos ordinarios de empleo, que sean las entidades públicas del tercer sector las que preparen a esas personas para desarrollar ese trabajo inclusivo y en abierto, ¿no? También hemos abordado el tema de la reserva de empleo. La reserva de empleo con las personas con discapacidad no es funcional, constituye una reforma necesaria. eh, es necesario rebajar los umbrales del actual 50 trabajadores y trabajadoras a 25 trabajadores y trabajadoras para tener esa obligación de contratar a personas con discapacidad. Hemos analizado que no todas, claro, las empresas más voluminosas no están repartidas con un nivel homogéneo en todas las comunidades autónomas. Aquellas comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña, que tiene un gran elevado, Madrid, que tienen un gran elevado número de empresas de más de 50 trabajadores, no tienen un elevado número de trabajadores con discapacidad. Lo proponemos que se implante el modelo italiano, que es un modelo regulador donde los umbrales de las empresas obligadas a contratar personas con discapacidad se bajen de 15 a 20 personas. Lógicamente, habría que identificar ese umbral en un 7%, como es el caso italiano, y también se hace hincapié en esa reforma de la cuota de reserva y sobre todo también analizar, ¿no?, las infracciones y sanciones por incumplimiento de la cuota de reserva para hacerlas disuadir, ¿no?, ese incumplimiento a las propias empresas. Se habla también de la discapacidad sobrevenida como un eje muy importante dentro de del avance de la discapacidad, y se necesita también recoger nuevas discapacidades como son las enfermedades raras, como son las enfermedades mentales, etcétera. Es ese ámbito. Como conclusión también, pues, y con esto finalizaría mi intervención, pues abordar también con carácter general la formación a lo largo de la vida de las personas con discapacidad. Y en esto también pues tienen los centros especiales de empleo, el tercer sector, un gran potencial de acciones y de actividades tendentes a garantizar permanentemente la actividad formativa. Pero va muy ligado lo que acabo de decir con el desarrollo reglamentario de las propuestas contenidas en el artículo 54 de la Ley de Empleo actual. Una conclusión adicional es la puesta en marcha de una autoridad independiente de evaluación y de medición del impacto del nuevo marco normativo, no solamente el impacto de reducción del número de personas desempleadas, hombres y mujeres con discapacidad, sino también del impacto, porque creo que es uno de los objetivos fundamentales, es rebajar las altísimas tasas de inactividad laboral de las personas con discapacidad. Y desde luego una autoridad independiente de la evaluación de esas políticas sería importante. Y esa autoridad independiente ya la hemos tenido también, probablemente, bueno, adscrita, podemos tenerla adscrita al Ministerio de Trabajo, pero bueno, pues lo hemos manifestado así, pero también podría tener una adscripción al Ministerio de Derechos Sociales, por ejemplo. ¿Por qué la necesidad de esta autoridad independiente? Pues la hemos visto que se ha comprendido en otras leyes como la Ley 15/2022, la Autoridad de Igualdad de Trato y No Discriminación, o bien la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Desde luego, todo ello tiene que ir acompañado, lógicamente, con un esfuerzo de financiación del nuevo modelo de empleo y debe necesariamente corresponderse con medidas novedosas que deben desplegarse, es decir, incentivos con objetivos, no incentivos con carácter general como hasta ahora se puede haber en algunos ámbitos y momentos se puede haber interiorizado. ¿Y ello qué supone? Pues elevar lógicamente el Producto Interior Bruto en términos de discapacidad.
Y desde luego otra conclusión, y ya con esto terminaría, que luego vio la luz, ¿no? A través del quinto acuerdo, el acuerdo de empleo y negociación colectiva. Por primera vez los interlocutores sociales dedican un capítulo, el capítulo 13, a fijar las condiciones de trabajo, pautas de trabajo, condiciones de trabajo en las empresas ordinarias, para que a través de la negociación colectiva se incorporen medidas de protección, medidas de garantía de los derechos de las personas trabajadoras en el seno de la empresa ordinaria. Y desde luego es muy bueno, se ha valorado mucho, y era una de las cuestiones que se había demandado en las conclusiones del Libro Blanco. Y por último, como conclusión final, hemos creído conveniente la necesidad de de crear un partenariado público, social y cívico del impulso de un nuevo modelo legal de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Creo que el Libro Blanco puede generar un modelo de gobernanza global y amplio. Sin embargo, se debe de establecer una mesa de estudio, de avance legislativo, que intervenga el máximo número posible de personas vinculadas al tercer sector del tercer sector de la discapacidad, y sobre todo establecer un cronograma de qué es lo más urgente y cuáles son los objetivos, que los objetivos, ya señalo, son objetivos muy vinculados con la inclusión laboral y sobre todo con la garantía de un derecho del trabajo de las personas con discapacidad. Y nada más, muchas gracias por su atención, y quedo a su disposición para cualquier debate, pregunta o cuestión que no haya quedado clara. Muy bien, pues vamos, muchísimas gracias por este tour de force sintético Mm. que has tenido que hacer para compartir con nosotros y nosotras pues la síntesis del libro blanco sobre el empleo y la discapacidad, porque verdaderamente tiene un alcance muy, muy amplio que va más allá de lo que un libro blanco al uso tendría diseñado. Entonces, pues la verdad es que ha sido muy interesante. Todo nos sabe a poco respecto de sobre todo de la parte de conclusiones que más apuntan hacia el camino que tendremos que seguir para mejorar el empleo de las personas con discapacidad en el país. Y bueno. Vamos a ver si conseguimos, pues ahora, entre los actores que hemos estado atentos y participando, el plantear algunas cuestiones para que podamos charlar sobre ellas. O sea que yo tengo unas cuantas cosas, pero me voy a guardar mi baza para ofrecer la posibilidad de intervenir a las personas que están con nosotros. Muy bien. Bueno, pues Chema, soy Carlos de AEDIS. ¿Qué tal, María José? Tenemos una pregunta de una asistente que pone asistente anónimo y nos dice: buenos días, no me ha parecido encontrar en el libro una propuesta de solución a la finalización del contrato en el proceso de tránsito del empleo protegido a la empresa ordinaria, sin que se perjudique al centro especial de empleo, entre paréntesis, pérdida de bonificaciones si se despide, ni al trabajador, pérdida de apoyos, antigüedad. No sé si se le puede comentar algo tan concreto a esta persona. Hombre, es una cuestión muy práctica y muy puntual, donde creo que la jurisprudencia ya ha dado cuenta, ¿no?, de este tema en concreto, y ha sido
la que ha señalado que a la finalización del contrato, de ese proceso de tránsito, bueno, pues se produce esa pérdida de bonificaciones si se despide, pero también se establece la solución, la sustitución de otro trabajador en los mismos términos. Y creo que más que una propuesta propositiva, lo que creo que hay que abordar dentro de esa son cuestiones diferentes. La cuestión particular de ejercicio práctico de un supuesto como el que señala frente a la propuesta propositiva que implicaría una reforma de los centros especiales de empleo en su totalidad, ¿no? Precisamente reconociendo este tipo de particularidades, estos efectos negativos para los centros especiales de empleo y que se recoja de una manera global. Pero creo que puntualmente ha sido la jurisprudencia la que ha mantenido ese tipo de resolución. No Muy bien. sé si le he contestado. Sí, sí, muchas gracias por hacer una explicación tan concreta y que puede ser complementada pues, con la cada vez mayor existencia del fenómeno de las excedencias de las excedencias reconocidas vía negociación colectiva por el motivo de haber encontrado un empleo En- en el entorno ordinario. sí, es lo que denominaba las pasarelas, ¿no? De ese concepto, ¿no? Sí, nos pregunta otra participante, Ana Rosa Manzanares, a ver si tienes frescos en la cabeza algunos datos en relación al desempleo del colectivo de personas con discapacidad intelectual y la mayor prevalencia que pueda tener en este colectivo de las tasas de paro en relación a otros colectivos dentro de la heterogeneidad que representa la discapacidad en nuestro país. Pues Ana Rosa, no tengo los datos, no los tengo porque una de las cuestiones también importantes es la dificultad de encontrar los datos Ujú. relacionados con ámbitos y sectores de discapacidad. Hemos tenido problemas para tener esos datos. Más que desempleo de las personas con discapacidad intelectual, yo hablaría aquí de un ámbito muy importante de inactividad. De inactividad de las personas con una discapacidad intelectual. Y eso es lo que hemos manifestado en algunos capítulos del Libro Blanco. Creo que es una asignatura pendiente. Creo también que el concepto que han analizado al principio sobre el capacitismo iba muy orientado, sin haber hecho mención específicamente a la discapacidad intelectual. Sí, efectivamente las tasas de inactividad de las personas con discapacidad intelectual superan el 50 y el Eh, 60%. En algunas comunidades autónomas llega al 70% la inactividad. Entonces, en la medida en que no forman parte de la población activa, ni siquiera se encuentran entre la población demandante de empleo. Por Efectivamente. eso la brecha, como tú has señalado, digamos, es una brecha doble. Primero, respecto a su alto nivel de inactividad. Y Mm, segundo, una vez que están activos, los pocos y pocas personas que están activos tienen unas tasas de desempleo muy elevadas, superiores en muchos casos al 40%. Lo que pasa es que es verdad que falta una actualización de los datos anuales por cada comunidad autónoma, que es ahí donde tenemos un problema con la agilidad en el manejo de los datos sobre el empleo del colectivo. totalmente de acuerdo. Muy bien. Tenemos otra pregunta o otra reflexión de Ana Luque que tiene que ver con esa idea que ha planteado usted de de hacer una especie de progresión del término de centro ocupacional o centro o servicio ocupacional hacia un modelo que ha denominado escuela laboral para personas con discapacidad y lo que pregunta
que lo que pregunta nuestra interviniente es si no considera que ese proceso y ese nombre no pudiera inducir a una cierta infantilización y vuelta a la etapa escolar del colectivo de personas con discapacidad, y propone pues una denominación algo parecida a Centro de Apoyo para la Inclusión, como se denomina en Asturias, o otros modelos como existen en comunidades autónomas como la vasca, donde conviven los modelos ocupacionales con centro especial de empleo. Vamos a ver, Ana, totalmente de acuerdo. Ha sido una propuesta de una escuela laboral, pero quizá pues, nuestro desconocimiento práctico pueda llevar a confundir o al error. No estábamos pensando en una nueva etapa infantil, educativa, sino que estamos precisamente convirtiendo esos centros ocupacionales que quizá no estén dando, no sirvan a los objetivos de integrar y de insertar laboralmente a estas personas, con un elemento adicional que no sea tanto la formación educativa como la formación en el ámbito laboral. Y totalmente de acuerdo, no es una propuesta, es una mera propuesta, no hay nada avanzado y posiblemente cuando en una mesa de negociación pues se tenga que abordar con mayor amplitud y sobre todo las asociaciones con mayor representación a nivel de la discapacidad intelectual, pues tengan que decir no, mucho, mucho. ¿Mm? Muy bien. Bueno, tenemos algunas consideraciones de tipo más práctico que tienen que ver con Luis y Adán, que nos piden, bueno, un enlace que luego facilitaremos de cómo acceder al libro blanco. La verdad es que es grande, es extenso, pero de fácil acceso. O sea, tú con poner libro blanco empleo y discapacidad en Google vas a acabar en el documento. O sea que esa sería la más sencilla. Y luego tenemos a una interviniente, bueno, que además leo que además de compañera es amiga, Elena, de región de Murcia, que hace una pregunta que tiene que ver con si vislumbra una agenda reformista de la Ley de Inclusión Sociolaboral en un contexto del año 2024, en un contexto en el que estamos de prórroga presupuestaria y de la situación, bueno, de la situación en la que estamos. Si vislumbra algún tipo de agenda para estas reformas que usted ha dejado planteadas, pero vamos, que tienen un calado que yo creo particularmente que van más allá de un ejercicio anual. Bien, Elena, yo soy académica y como tal, pues mis conocimientos en materia de ejecución de las políticas del gobierno son muy limitadas y por tanto no soy quien para contestar si sin una ley de presupuestos va a no permitir o a permitir pues este tipo de propuestas o de reformas. Va más allá de mi papel hoy aquí. ¿Mm? Muy bien. Pues tenemos también algunas consideraciones que vuelven a incidir sobre el tema del que acabamos de hablar, sobre esa nueva formulación para los servicios ocupacionales y que los centros o servicios ocupacionales, y que tienen que ver con una manifestación que es una obviedad, que es que como actualmente están configurados en un formato de servicios sociales, eso conllevaría su transformación en una cuestión que puede derivar en una invasión competencial, porque el desarrollo de servicios sociales, digamos que está transferido a todas las comunidades autónomas, y por lo tanto el desarrollo que se ha producido pues ha sido un desarrollo desigual en todas y cada una de ellas. Pero bueno, este es un tema que señalan, pues una compañera dice, pues eso, que en Castilla-La Mancha hay convivencia. Yo he apuntado antes que en la Comunidad Autónoma Vasca también, en Asturias otras fórmulas, pero bueno, en definitiva,
hacen una reflexión sobre ese asunto sobre el que ya hemos Bien. tratado. ¿Te parece, María José, que Sí, sigamos? sí, sí, siga, sí, sí. Vale. Sí, mira, un tema interesante que se plantea es, has empezado tu intervención hablando sobre la lacra del capacitismo. Eh, entonces, plantean si podemos profundizar un poco en ese concepto de visualizar el capacitismo como algo en términos negativos, cuando todos en el sector estamos hablando De capacidad. de los procesos de capacitación de las personas para acceder a un empleo. Sí, muy buena pregunta. Claro, eh, sorprende que yo utilice el término capacitismo en sentido contrario a lo que se está trabajando, ¿no? En la actualidad. Yo cuando me refiero al concepto de capacitismo, desde mi perspectiva jurídica, está vinculado con la discriminación. ¿M? Porque no existe una inserción laboral en los términos igualitarios para las personas con discapacidad. ¿Y cuál es el hándicap? ¿Cuál es el elemento, la causa o que no permite la integración laboral de las personas con discapacidad? La discriminación. ¿Y la discriminación vinculada con qué? Con la capacidad de realizar el qué. Bueno, pues realizar el trabajo atendiendo a qué, pues atendiendo a una deficiencia visual, una deficiencia corporal, etcétera. Y por tanto, eso es lo que no permite utilizar capacitismo en términos sinónimos, lo que yo he explicado con el trabajo o con la aplicación efectiva del trabajo que lleváis vosotros diariamente de la capacitación de la persona con discapacidad. Son conceptos totalmente diferenciados, pero el capacitismo va vinculado al término de discriminación. No sé si me he explicado. Sí, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Tenemos, tenemos un montón de cuestiones, todas han ido hilándose en base a las conclusiones que has compartido con nosotros en este espacio, pero sí que es verdad que estamos realizando una actividad precongresual dentro de los actos que terminarán, que culminarán en la celebración del Congreso que vamos a desarrollar en Santander los días 30 y 31 de mayo. Y si os parece, vamos a ir cerrando la sesión de hoy, no sin antes invitaros a seguir participando por este canal, porque la verdad es que tenemos abierto a todas las personas que estáis inscritas a este evento la posibilidad de seguir contribuyendo con vuestra participación y aportaciones a este tema de este reto 1 en el que se marca este acto precongresual, y que tiene que ver con el marco legislativo y la potencial nueva ley de inclusión laboral. Por lo tanto, os animamos a seguir contribuyendo y colaborando para que podamos, pues de cara a ese congreso, pues ir con un producto más rico, para ir con el debate más enriquecido a la hora de abordar las propuestas que allí trabajaremos. Por tanto, pues no sé, agradecerte de nuevo, María José, pues que ha sido un lujo para nosotros, para AEDIS, Plena Inclusión España y Plena Inclusión Cantabria, que puedas haber compartido este rato con nosotras, y verdaderamente creemos que has aportado muchísimo valor para esto que estamos planteando, que no es otra cosa que seguir persiguiendo el derecho al empleo de las personas con discapacidad intelectual
que entendemos que están, pues eso, especialmente discriminados en el acceso al mercado de trabajo. Por eso, pues nada, te agradecemos nuevamente tu colaboración y os informamos que en breve se van a lanzar las inscripciones al Congreso y las normas para poder presentar comunicaciones, más allá de la colaboración que podamos estar haciendo en estas actividades que están organizadas desde el punto de vista precongresual. Habrá en breve pues, la oportunidad de presentar comunicaciones con buenas prácticas y experiencias para el congreso que vamos a celebrar en Santander. Y por lo tanto, pues nada, solo desearos y animaros a que sigáis trabajando con nosotros y vamos, que nos vemos en Santander y espero ya que nos veamos en persona. O Bueno, sea yo que quiero despedirme. Chema, ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias por la invitación. No me puedo sumar al Congreso porque me coincide con el Congreso de mi asociación y formo parte de la Junta Directiva y por tanto, bueno, pues ha sido un lujo mantener este encuentro, aunque sea online, que es mucho más frío y a mí particularmente no me gusta y la próxima vez espero poder veros en persona. Ha sido un lujo. Muchísimas gracias. venga, muchas gracias a ti, María.